admirables, amigos, poder seguir viendo las cosas que deben acontecer en estos días. Una alegría saludarlos. En este viernes nos sentimos gozosos realmente de poder seguir paso a paso lo que Dios ha dejado para nuestro bien y para que realmente podamos ser felices, porque la información, las profecías, todo lo que Dios nos da en las Sagradas Escrituras es para nuestro bien eterno, para que tengamos ánimo. No hay mayor, ¿qué diríamos? Píldora, medicamento, que levante el ánimo y que nos saque de la depresión en un mundo angustiado, que el estudiar la palabra de Dios y comprender que realmente el fin de nuestra vida no es este, sino es la eternidad. Que Dios nos bendiga para que esto sea de veras una fuente feliz de bendición. Tenemos en la pantalla allí única fuente de verdad. Nunca olvidemos, amigos míos, que la única fuente de verdad es las Sagradas Escrituras. En este mundo de tanta mentira y tantas cosas raras, tenemos que comprender, y sobre todo en esta hora que estamos viviendo, tenemos que comprender realmente la palabra de Dios como nunca antes. Es la única fuente que nos podrá sacar de todo error y de toda situación difícil, que nosotros no podamos discernir con nuestra inteligencia. Solo Dios pudo predecirlo y solo el Señor dirige la historia humana. Por lo tanto, esta esperanza debe hacernos felices. Dios no permitirá que este mundo sea aniquilado o destruido de alguna manera por pandemia, o por una bomba atómica o muchas bombas atómicas o cosas semejantes a estas. De lo contrario, ya hace mucho tiempo hubiese terminado. Por lo tanto, entendamos, hay un Dios que dirige la historia, amigos. Hay un Dios que tiene una patria mejor. Y ese Dios eterno va dirigiendo los acontecimientos y va frenando al autor del pecado para que nosotros podamos llegar al puerto seguro. Que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga. Y en esta tarde tan particular, ¿verdad? Porque ya comenzamos horas muy especiales aquí, por lo menos donde estamos, vamos a orar a nuestro Padre Celestial y rogar que Él nos bendiga y que Él nos ayude donde nos encontremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por la verdad preciosa que podemos ir entendiendo de día a día. Y Señor, que también al comprender esa verdad podamos entender nuestra responsabilidad para compartir cada mensaje, para compartir cada verdad con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con todos los que están a nuestro alrededor, sean encumbrados o no lo sean. Nuestro Padre, tú has dejado toda para nuestra bendición. Bendice a cada uno de nuestros amigos que están rogando que la bendición del Altísimo descienda sobre ellos. Y te ruego, nuestro Padre, que tú acudas a aquellos que están pidiendo oración y piden que realmente tú puedas auxiliarlos. Dirígenos en el programa de hoy, en nombre de Jesús. Amén. Amigos míos, el tema de hoy es un tema realmente grande. Por eso es que la palabra de Dios quiere mostrarnos: preparados o desapercibidos. ¿Qué significa estar preparados? ¿Qué significa estar desapercibidos? Porque los acontecimientos de la tierra pueden estar ocurriendo, ¿verdad?, en esta hora del fin en la cual nos encontramos viviendo, y sin embargo no entender, no comprender, estar amedrentados. El Señor quiere que entendamos. Ahora veamos la pregunta que está en la pantalla, ¿verdad? ¿Qué significa estar preparados en el tiempo del fin? ¿Qué dice Dios? No lo que digo yo. Lo que digo yo no sirve de nada, a menos que tenga su base en la palabra de Dios, en la fuente inagotable, de sabiduría inagotable de nuestro Padre Celestial. Ahora veamos el pueblo de Dios al fin de la historia. Ese gran pueblo de Dios que desde Adán, como vemos aquí en la pantalla, y se va dirigiendo, es una verdad, una imagen que nos muestra la forma en que la humanidad se condujo a través de la historia y se conducirá hasta el fin, cuando Jesús regrese para buscarnos y llevarnos a una patria feliz. Qué hermoso es poder decir en este día que nos falta mucho tiempo para esa realidad. Mientras los hombres tiemblan por el fin de este mundo a través de otras cosas, debemos entender de que el mundo se acerca a un camino, o mejor dicho,
podemos transitarlo con la seguridad de que el camino nos conduce a un final feliz. ¿Por qué? Porque para eso nos creó Dios y por supuesto la maldad debe manifestarse para que los mundos que Dios creó puedan ver lo que significa el carácter de Satanás. Bondadoso nuestro Padre Celestial. Ahora bien, Jesús estaba hablando con sus discípulos, aquel que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, amigos. Y qué notable es que los discípulos estaban atentos, estaban escuchando allí las cosas que Él les hablaba acerca del fin de la historia. Ellos no podían comprender, hicieron algunas preguntas, pero a ellos les parecía que el fin era realmente la destrucción del templo, no comprendían. Pero Él habló y en su infinita sabiduría pudo también llenar sus inquietudes profundas que tenían como las nuestras del fin de la historia. Cristo habló sobre todo en San Mateo 24 y 25 para que podamos entender la historia humana, los acontecimientos del mundo en la hora final del conflicto y sobre todo la historia del pueblo de Dios. Por eso, pueblo remanente, pueblo de Dios, que vivimos en esta hora final del conflicto, tenemos que estar despiertos. Vamos a ver en este tema algunas cosas asombrosas. El fin del tiempo de gracia revelado por Jesús. Es notable que la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad?, presenta diferentes formas y maneras, con diferente lenguaje inclusive. Pero Cristo presentó en una forma, por eso es el maestro de los maestros, aquel que se hizo humano para ser nuestro poderoso Salvador. Y Él nos enseña, en una de sus parábolas que vamos a leer en San Mateo 24, allí versículos desde el 40 al 42 leemos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Bueno, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y leí estos dos pasajes para que podamos entender. Esto no está hablándonos del acontecimiento cuando Cristo vuelva en gloria y majestad, amigos. Mañana sábado vamos a entender un poco más acerca de esto, porque estos temas van relacionados en cierta manera, como todos los temas que ya conocemos, y los temas que por supuesto son colocados para que nosotros podamos entender mejor y que ya están en la página web y están resúmenes y demás a lo que ustedes pueden acudir. Y el personal de Perspectiva 21 está a vuestra disposición, por supuesto, para contestar estas inquietudes. Jesús dice en forma clara, entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Cuántos han torcido las Escrituras y han dicho que esto se refiere a un rapto secreto, cosas semejantes a estas? Nada que ver. El Señor nos está hablando del fin del tiempo de gracia, que va a sorprender a la humanidad entera. Y cuando los hombres están haciendo planes para un nuevo orden mundial, un montón de cosas, bueno, no es el tema de hoy, tenemos que entender nosotros como pueblo de Dios que Jesús dejará de interceder y va a terminar el tiempo de gracia, va a terminar el tiempo de decidirnos por el Señor. Y por supuesto, entonces empezarán esos eventos dramáticos que indicarán el retorno del autor de la vida. Ahora bien, el versículo 42 agrega: Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, pues, el Señor dice velad. ¿Qué más podemos hacer que velar? Porque hace ya tanto tiempo que el Señor está en el lugar santísimo, al borde mismo de su intercesión en la hora 11ª de la historia. Y el Señor dirá, el que es injusto, sea injusto, el que es santo, santifíquese todavía, nunca más. Ya vendrá tiempo para arrepentirnos. Eso es lo que tenemos que pensar mientras estudiamos hoy. El apóstol Pablo, allí en 1 Tesalonicenses 5, dice lo siguiente: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nosotros no estamos en tinieblas, dice el apóstol Pablo. Claro que sí. Nosotros no tenemos tinieblas, porque el que escudriña la palabra de Dios realmente es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, sigamos a esa antorcha para que nuestra fe crezca y para que podamos enfrentar el turbión del conflicto final entre el bien y el mal.
Les digo esto con claridad porque es importante, extremadamente importante entender esta realidad. Ahora bien, saben, durante la séptima plaga, es bueno que vamos a ir hasta la séptima plaga ahora para entender algunas cositas. ¿Qué va a pasar? Allí hay una cita muy hermosa en Conflicto de los Siglos, como ustedes ven, vamos a leerla. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios, escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar, y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. ¿Qué será, verdad, ver a Dios? ¿Qué será, mis amigos, contemplar la escena cuando los sepulcros sean abiertos y cuando los millones y millones de santos ángeles escolten al autor de la vida cuando se venga acercando a este mundo? Entonces la bendición de Dios va a descansar sobre aquellos que le sirvieron en esta vida y aquellos que no le sirvieron, por supuesto, habrán de recibir conforme a sus obras. El Señor nos habla con amor y con claridad. Ese tiempo está en el futuro, pero en el futuro cercano, lo que leímos recién, ¿verdad? En un futuro muy cercano, y ojalá que nosotros podamos estar con el pueblo de Dios mirando ese cuadro glorioso y feliz cuando veamos a Jesús regresar en gloria y majestad. Ahora bien, habrán pasado por el tiempo de angustia de Jacob. Ese pueblo de Dios que estábamos leyendo recién, ¿verdad? En ese momento cuando vean ya en la séptima plaga los eventos que tienen que ver con la venida de Jesús, habrán pasado por el tiempo de angustia de Jacob. Bueno, ahora amigos, el siervo malo no estará allí, vemos en la pantalla. ¿Por qué? Ya vamos a entender, hay una parábola que habla acerca de eso. ¿Por qué no estará allí ese siervo malo y negligente? Vamos a leer en San Mateo 24, Cristo está hablando acerca de las señales del fin de la historia. Es realmente un capítulo profético en gran manera, y también el capítulo 25, pero leamos allí lo que dice San Lucas 12:40 ahora. Vosotros, pues también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Bueno, me parecieron mejor las palabras de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas encontramos lo mismo que está allí en San Mateo 24, pero es notable lo que Cristo dice, ¿verdad? Vosotros, pues también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y los discípulos estaban escuchando a Jesús. Había mucha gente en torno de Jesús ese día, que estaba escuchando. Y los apóstoles observan el cuadro, observan realmente con admirados, no sabían qué pensar, y entonces se escucha, o mejor dicho, se hace una pregunta allí. A ver, leamos el verso 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Es bueno que leamos el título allí, Parábola del mayordomo infiel. Pero Cristo ahora escucha al apóstol Pedro, que tenía un carácter explosivo, ¿verdad? Colérico. Y realmente él le dice, pero Señor, ¿estás seguro? ¿Estás diciendo esta parábola para nosotros? Y todos los días estamos contigo, todos los días te acompañamos, todos los días escuchamos tu prédica, escuchamos las maravillas que tú haces, o vemos las maravillas que tú haces. Señor, ¿dices esta parábola también para nosotros o es para la multitud que todavía no entiende ni comprende? Y el Señor le contesta al apóstol Pedro con otra pregunta. Vemos allí, Jesús responde con una pregunta. La pregunta es esa en el 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Escúchame, Pedro, escúchame tú que me preguntas. ¿Quién es el siervo prudente y fiel que yo puse para que dé el alimento a su debido tiempo?
Es lo que está diciendo Jesús. Y saben, el apóstol Pedro, yo imagino el rostro del apóstol Pedro. Ahí se sacude entero, porque realmente ellos tenían más luz para compartirla con los demás, para que el mundo sea salvo. Como nosotros hoy tenemos gran luz en la hora del fin, para que podamos dar esa luz a un mundo perdido que no entiende las cosas de Dios. ¿Cuánto necesita el mundo de estos días? Las cosas eternas, comprender los designios de Dios para traer a su corazón paz, consuelo frente a los momentos dramáticos de esta existencia. Ahora bien, aquí hay simplemente una frase que dice, no dio el alimento a tiempo. O sea, Jesús ahí responde, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento, como dice allí, a tiempo? Porque ustedes saben que un alimento que no sea dado a tiempo, ¿sirve para algo? No, es peor que nada, es realmente engañoso. Su mensaje fue engañoso y habla del pueblo de Dios de la hora actual. Por lo tanto, nosotros que estamos estudiando, comprendiendo las cosas eternas, comprendiendo las cosas de Dios, es hora, mis amigos, que como nunca antes nos pongamos ahora a hacer las cosas del cielo. Continúa diciendo allí en el versículo 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Claro, en realidad, conociendo la verdad de Dios, conociendo las cosas del Señor, si yo no comparto con los semejantes, ¿es que realmente el Espíritu de Dios está en mi vida? La primera evidencia de la presencia del Espíritu de Dios es el hecho de compartir. El hecho es amor, compartir las verdades eternas que nos sacan de este mundo que es un sepulcro simplemente para llevarnos a una patria feliz y una patria mejor. La palabra de Dios. La palabra de Dios es antorcha que alumbra, ¿verdad? Por eso el salmista allí en el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y claro que sí, la palabra de Dios que atravesó tantos milenios como venimos estudiando, ¿verdad? De una forma o de la otra y viendo las maravillas de Dios, alumbró en el pasado, alumbró en el tiempo de Cristo, alumbra en el tiempo de hoy más que nunca al final del conflicto entre el bien y el mal. Y ahora, por supuesto, vemos una parábola de Jesús, una parábola vibrante del autor de la vida. ¿Saben? En ese día, cuando el Señor estaba hablando con sus discípulos, el sol lentamente ya se iba inclinando hacia el lugar de ocultarse definitivamente. Era un atardecer. Y cuando el sol poniente era una realidad, Cristo mira hacia abajo, estaban en un lugar más elevado, ahí estaban en el monte, y miran hacia abajo, y se llevaba a cabo una fiesta de bodas. Y allí aparecen las figuras realmente que se usaban en aquellos días, para que nosotros entendamos realmente. Una boda, en los que llegaban a esas bodas, los que realmente estaban dispuestos para recibir al novio, que era el que iba hacia la casa de la novia para buscarla. Realmente impresionante, ¿verdad? Por eso en ese contexto Jesús dice las siguientes palabras. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y me detengo un instante allí. Porque dice entonces, en aquel tiempo, Cristo está hablando, ¿verdad? En aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Y por qué? Hay dos palabras que ahí están resaltadas. En primer lugar, entonces, después dice 10 vírgenes. ¿Por qué? Eran personas que conocían la voluntad de Dios. Por eso dice vírgenes en el sentido espiritual. Conocemos ya en el Apocalipsis que aparece el lenguaje de la gran ramera, la que fornicó y transgredió los mandamientos de Dios y lo habrá de transgredir hasta el último día de esta tierra. No hay nada que hacerle. Ya es así. Pero aquí está hablando ahora de ese pueblo admirable de Dios.
Entonces, cuando estas señales ocurran, está diciendo el Señor, he aquí, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. 10. ¿Por qué 10? Porque el número 10 indica la totalidad. El pueblo de Dios pasaría por una experiencia muy especial y muy particular, en la cual el Señor nos invita a meditar profundamente en este día. Y saben, la siguiente frase leemos así. Que tomando sus lámparas. Bueno, tomando sus lámparas. En aquel tiempo había lámparas o antorchas en las cuales había que colocar aceite, ¿verdad? Y estaba la mechita para que realmente se pudiese allí alumbrar. Y era normal que se recibiese a la esposa mientras las vírgenes estaban vestidas especialmente preparadas para alumbrar el camino de la llegada del esposo en busca de la esposa. ¡Qué figura tremenda! Eso era un hecho real, que estaba ocurriendo allí. Los discípulos miran con atención. Jesús le dice, entonces en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. En otras palabras, todo mi pueblo pasará por esa experiencia. Ahora, yo les pregunto, acá dice, y que tomando sus lámparas, ¿a qué representa la lámpara? ¿Qué leíamos recién? Lámpara es, a mis pies tu palabra, dice un texto, es la lumbrera, es la luz, la antorcha, es lo que leíamos, ¿verdad? Para que podamos entender, nos muestra el camino por donde andamos y sobre todo a nosotros que vivimos al final del tiempo y continuamos leyendo de esta manera. Salieron a recibir al esposo. Bueno, todas salieron a recibir al esposo. Esperaban la segunda venida de Jesús. Era el pueblo en la hora del advenimiento, para que no quede dudas, ¿verdad? Debemos comprender. Todos mis hermanos en Cristo, todos los que estamos viendo y veremos este programa, debemos meditar profundamente. Y si algunos ven realmente recién el primero, ¿verdad? De la cantidad que hay, no nos preocupemos. Vayamos a estudiar, preguntemos, todo es gratuito. De manera que vayamos con entusiasmo y con alegría a ver lo que Dios ha dejado para que entendamos esta hora. ¿Cuántos lloran sin consuelo? No le encuentran solución a la vida, se quitan la vida, otros matan inclusive por esta razón. Estaba escuchando no hace tantos días atrás un informativo que decía que la pandemia está produciendo los desastres más grandes de la criminalidad. Es verdad que la pandemia afecta en forma tremenda, pero la angustia que hay en el corazón humano, sobre todas las cosas, es porque los religiosos de nuestros días mienten, simplemente. Y mienten en gran manera. Mienten de tal forma para que el nuevo orden mundial pueda establecerse. Y se los digo con claridad, pero no va a ser así. El Señor va a intervenir antes que los hombres hagan lo que quieren hacer y hacer las cosas. Por supuesto, hay muchas cosas que ver en cuanto a esto. Ahora había prudentes, allí dice vírgenes prudentes y otras que eran insensatas. O sea que dentro del gran pueblo de Dios, en la hora final de la historia, Jesús está hablando con sus discípulos en primer lugar y con sus apóstoles. Y le dice con claridad, ahí había 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Vamos a leer. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Justo la mitad. Cristo elige así y dice las cosas. O sea que no eran pocos, está diciendo simplemente. No eran pocas esas vírgenes insensatas, ¿verdad? ¿Por qué unas eran prudentes y por qué otras eran insensatas? ¿Qué dice el Señor acerca de este tema? Vamos a ver las insensatas, que del versículo 3 agrega. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Qué notable, ¿verdad? Aquí dice algo muy importante. Dice que las insensatas, y en aquel entonces era costumbre de llevar también, por supuesto, llevar aceite o una vasija con aceite adicional para agregar, por las dudas el esposo se tardase un poco. Ahora bien, notemos, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. O sea que eso es lo que Jesús dice. Ahora bien, las prudentes, ¿qué dice el Señor? ¿Por qué eran prudentes?
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es notable este pasaje, ¿verdad? Las prudentes que conocían las cosas, que conocían que el tiempo de gracia, mis amigos, tiene que ver en gran manera con algo que el ser humano no entiende. No sabemos cuándo Jesús dejará de interceder. Sabemos las señales son muy grandes en esta hora. Estamos como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. Claro, Cristo lo dijo, no puede pasar mucho tiempo y Cristo va a regresar. Pero ahora tenemos que empezar a preguntarnos, ¿qué tipo de vírgenes somos? Vírgenes porque conocemos, el escrito está de la palabra de Dios, no la palabra de Dios adulterada, sino lo que dicen realmente las profecías, lo que nos enseña toda la palabra de Dios. ¿Cuánto deberíamos agradecer a nuestro Padre Celestial por estas cosas admirables? Ahora saben, más las prudentes tomaron consigo aceite. Ellas pensaban, ¿verdad? Y de acuerdo a las enseñanzas que habían recibido, tal vez el esposo pueda tardarse un poquito más. ¿Y qué vamos a hacer si las lámparas se apagan? No podremos alumbrar cuando el esposo venga. Esto es terrible. Y continúa diciendo allí en San Mateo 25 lo siguiente, pero antes vamos a leer en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 186, lo siguiente, esta cita. En la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. A mí me emociona esta cita por una simple razón. Aquí dice, en la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas, todas tenían, ¿verdad?, las vasijas, tenían allí el aceite. Por un tiempo, dice, no se ve la diferencia. Hoy, en este momento, quizás, mi apreciado amigo, tenemos que meditar profundamente en la experiencia nuestra como hijos de Dios. ¿Qué estamos haciendo para la causa de Dios en esta hora? Cuando vemos realmente que el mundo está convulsionado como nunca, cuando hay confusión en alto grado en la tierra, en cuanto a lo que dicen, unos hablan de una cosa, otros hablan de otra, unos hablan que la vacuna va a ser terrible porque va a matar a los seres humanos. Otros, por supuesto, dicen que esa es una locura. Y hay una confusión tremenda, como nunca antes. Jesús dijo que el mundo estaría así en la hora del fin. Ahora bien, amigos míos, cuidado, no sea que escuchemos más a los periódicos, o mejor dicho, los periódicos que leemos, o a los noticieros de aquí o por allá. Debemos estar bien informados. El pueblo de Dios es un pueblo informado, porque las profecías van anticipándose y vemos allí el cumplimiento. Pero, a ver, ¿en qué parte del pueblo de Dios estamos? ¿Con las prudentes o con las insensatas? La cita continúa así. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. O sea, el tiempo nuestro, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Tal ocurre, no hay varias iglesias de Dios. Vuelvo a recalcar esto, porque vemos allí las vírgenes. ¿Por qué son vírgenes? Porque la verdad es una. La verdad, esa verdad eterna que el Señor está golpeando a la puerta de tu corazón para que decidas por esa verdad, para que te entregues en las manos del autor de la vida, para que dejes los engaños satánicos y nos podamos ahora ser guiados todos juntos por la palabra bendita del Señor. Amigos míos, ahora sí, ocurre la diferencia, ¿verdad? Aquí dice tal ocurre con la iglesia que viva justamente en el momento cuando Cristo ya esté por regresar en las nubes de los cielos. Bien, continuamos leyendo allí. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Me detengo aquí un instante. Todas, y recalca aquí, todas tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo. ¿Notaron? Quiero que meditemos un instante en esto. Todos, no dice algunos. O sea, dentro del pueblo de Dios, está hablando del pueblo de Dios que espera la venida de Jesús. Está hablando de la venida de Cristo que aún predica la segunda venida de Cristo. Está hablando de aquellos que escudriñan la palabra de Dios y tienen la antorcha en sus manos. Esta parábola es extremadamente admirable. Ahora continuamos leyendo de la siguiente forma.
Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada y cuando se oye el clamor, «He aquí el esposo viene», salid a recibirle. Muchos no están listos, no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas, están destituidos del Espíritu Santo. Qué tremendo es pensar en esta realidad, amigos míos. Y es notable que aquí recalca algo, no el aceite, símbolo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Eso en toda la Biblia es así. No tenemos tiempo hoy para leer todos los pasajes que nos van comprobando cómo Cristo en una forma muy elocuente le está enseñando a sus discípulos de sus días y a nosotros que vivimos 2000 años después, las horas que estamos decisivas que estamos viviendo nosotros. Se ve la diferencia, porque ahora cuando se escucha el sonido, cuando se escucha el cantar, cuando se escucha el temblor de tal vez de tantas cosas que anunciaban la llegada del esposo, ¿verdad? Y allí estaban mirando los discípulos, miraban porque abajo se estaba llevando a cabo, ¿verdad? Esas bodas. Había realmente lámparas encendidas que brillaban, pero eran lámparas que le habían agregado aceite. Y otras estaban humeando simplemente, o sea, estaban con humo, se estaba terminando y no tenían aceite, no había nada que hacerle. Ahora veamos, continúa diciendo así, leamos a continuación. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. Bueno, aquí es serio. Porque dice en otras palabras que puede haber un engaño que nosotros mismos no nos demos cuenta. Y eso es lo que pasa con el laodicense, ¿verdad? Que ya está en el Apocalipsis, allí el capítulo 3, que no conoce su verdadera condición. Y ahora se nos llama a pensar en serio en la parábola que Cristo dio. El Señor es el que estaba dando la parábola. El Señor fue el que preparó el escenario en ese día y llevó a los discípulos inclusive a un lugar donde Él sabía, porque era nuestro Salvador, que iba a ocurrir esa boda. Y ellos, de manera que fue algo práctico, mientras veían lo que ocurría, el Señor les hablaba. Yo imagino cómo estaban los discípulos allí atentos, viendo ese cuadro, ¿verdad? Y leamos a continuación. Pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Es notable lo que aquí dice. ¿Qué diferencia hay entonces entre aquellas vírgenes insensatas y las que realmente son prudentes? Las prudentes se rindieron a sí mismos a la voluntad de Dios. Las prudentes se dieron cuenta que ellas eran incapaces de salvarse por sí mismas. Las prudentes se dieron cuenta que a menos que el Espíritu de Dios pudiese guiarlos. Días pasados alguien hablaba conmigo y me decía, no, pero si el Espíritu Santo no es una persona. No es una persona, realmente es una figura. Otros dicen realmente es una fuerza. No, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Y el Señor conduce a su pueblo con el Espíritu Santo de Dios, en el don profético hasta el día cuando Cristo regrese, que ya estudiamos de paso. Y las citas que estamos leyendo son del don de profecía, que nos hacen meditar acerca de esa realidad tremenda en el pueblo de Dios, en el pueblo remanente, ¿verdad? El Espíritu Santo lo tenemos, hemos quebrantado nuestra vida, está el aceite celestial en nuestra existencia, mis amigos, de tal forma que sentimos vibrar nuestro ser mientras ocurren las calamidades, mientras el mundo está como está, mientras los hombres luchan por puestos encumbrados, los hombres mienten, roban, hacen cualquier cosa. El mundo es imposible que siga así y el hombre no tendrá fuerza alguna para arreglarlo. El nuevo orden mundial es una gran mentira del autor del pecado simplemente. Por supuesto que se está gestando, por supuesto que intentarán llevarlo adelante, por supuesto que habrán de tratar de matar tal vez millones en este mundo, pero Dios lleva las cosas en sus manos. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 7? 4 ángeles que sostienen, dice que los vientos.
el mundo podría haberse terminado ya hace mucho tiempo, amigos. Si sería porque los hombres guían las cosas. No creamos nunca, por más que los seres humanos digan lo que digan, pronostiquen lo que quieran, el mundo va a continuar y va a continuar así hasta el momento cuando el Señor intervenga en la historia humana. Los hombres avaros podrán tal vez tener los fines de dejar solamente 2.000 millones en la tierra, ¿verdad? Como planean algunos poderes de las logias y demás, pero todo eso fracasará, amigos míos, de plano. Creamos a la palabra de Dios, no a los cuentos que nos mandan por un lado y por el otro, las mentiras que mandan hasta por videos en diferentes que estamos leyendo continuamente. Entendamos el lenguaje del cielo en esta hora del fin en la cual nos toca vivir. Ahora, amigos míos, leemos. Solo en la pantalla dice, solo a la medianoche se verá la diferencia. Y es lo que realmente leíamos recién. Y vamos a continuar leyendo en San Mateo ahora, allí capítulo 25, el verso 6 en adelante. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Notaron? Y a la medianoche se oyó un clamor. Y aquí el esposo viene, salid a recibirle. ¿Por qué dice a la medianoche? Oh, amigos míos, hay muchas parábolas que hablan acerca de este evento, pero esta parábola es muy especial, es dada al pueblo de Dios, a nosotros. Es para ti, es para mí, a todos. Seamos líderes religiosos o no seamos, y cuanto más si somos líderes religiosos, por supuesto en gran manera, porque debemos dar pastos tiernos a las ovejitas del Señor. Debemos dar la verdad, que conozcan la verdad. Nada podrá suplantar esta verdad preciosa en la hora del fin. Amigos míos, estemos despiertos, porque algunos aún siendo sinceros, porque el ser sinceros no alcanza para salvarse. Debemos pedirle a Jesús que Él escudriñe nuestra vida. Debemos rogar que la unción del Espíritu de Dios haga ver nuestros defectos y haga que nosotros entendamos. Y no andemos simplemente creyendo a cosas mentirosas que nunca van a ocurrir, porque la palabra de Dios es firme. ¿Cómo termina el conflicto, amigos míos? ¿Termina con una pandemia? ¿O termina con el retorno majestuoso del Rey del Universo? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuántas veces me acuerdo cuando realmente estaba en boga el asunto? Y ahora, por supuesto, están allí las bombas atómicas. Miles y miles y miles en las potencias del mundo. Con pocas de ellas bastaría para destruir la humanidad. Yo recién les decía, no se destruyó la humanidad y continúa hasta el día de hoy. Cuidado con creer cosas que no tienen que ver. Creemos a gobernantes, creemos a los políticos a veces, en lugar de creer a la palabra de Dios. Porque creemos simplemente o tenemos algunas cosas incrustadas en nuestro corazón. Porque tal vez yo soy de este partido, soy del otro. No se trata aquí de partidos, amigos. Se trata del reino de los cielos. Se trata de la vida eterna. Se trata de vivir con Cristo para siempre. Hijo de Dios, apresúrate. Virgen del cielo, es la parábola de Jesús. Da de conocer la verdad. Haz que el mundo entienda antes que sea demasiado tarde. Se escuchó el clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirles. Y saben, en ese momento muchos del pueblo de Dios se dieron cuenta que estaban realmente guiándose por cuentos en lugar de estudiar profundamente el escrito está y sobre todo las profecías de Dios. Estaban engañados. Continuamos leyendo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Es un momento decisivo. Todas se sorprenden, escuchan el clamor, escuchan el ruido del esposo que viene llegando, ven al esposo que viene acompañado, preparan las vírgenes ahora, todas juntas se levantan. ¿Y cuál es la sorpresa? 5 de ellas brillan porque realmente le agregan aceite, le habían agregado aceite. Y las otras ven que sus lámparas están ¿cómo? Están realmente apagándose, echando humo solamente. ¿Saben? Yo me acuerdo, mi padre en tiempos, por supuesto, la ciencia avanzó tan rápidamente.
Pero cada vez que yo leo esta parábola me acuerdo de un incidente que pasaba en mi hogar. Yo era un niñito y mi padre tenía un criadero grande de aves y vendía, desde pollitos bebés, ¿verdad?, hasta más grandes, por supuesto. Pero lo notable es que en aquel entonces lo que se llamaban esas incubadoras que tenían como misión incubar los huevos, ¿verdad?, hasta que, teniendo la temperatura exacta para que cuando llegara el tiempo los polluelos salieran. ¿Qué pasó? Un día fuimos con mi padre y mi madre a un lugar lejano y todo marchaba bien, todas las máquinas aquellas marchaban perfectamente, pero cuando llegamos, mi padre abre la puerta de un gran salón donde había muchas máquinas y nota que realmente uno de los guiados por un termostato, ¿verdad?, una de las ruedas especiales que había allí y que tapaban el lugar o subían o bajaban de acuerdo a la temperatura para que aumentase y se mantuviese constante a través de unos caños de agua que habían dentro de esas incubadoras, realmente estaba totalmente caído sobre donde salía realmente la llama. ¿Qué pasaba? Mi padre dijo, ¿sabes? Desesperadamente le dijo a mi madre que estaba cerca, ¿sabes? Realmente se apagó la lámpara. Y cuando llegamos a esa, allá había miles realmente de huevos que tenían que, por supuesto, sus cáscaras ser rotas por los polluelos. ¿Saben? Ya era demasiado tarde. Y yo no puedo olvidarme de un cuadro. Yo miré porque en ese tiempo había lámparas especiales, o diríamos, para usar un término, ¿verdad?, a querosene, y realmente estaban humeando, solamente humo echaban. Humo, no había más fuego. Por lo tanto, la temperatura había descendido. Y mi papá se paró y dijo con tristeza, toda nuestra esperanza está perdida. Acá, en este sector, no habrá polluelos que recoger. Y efectivamente así fue. Llegó la hora y era solamente muerte. Por eso, mis amigos, ¿cómo está nuestra lámpara hoy? ¿Está alumbrando realmente al mundo? ¿Es una lámpara con aceite? ¿Es una lámpara que entiende los designios de Dios? ¿O creemos más a lo que dice, pues yo no quiero nombrar ningún periódico, porque esto no es para eso? Pero cada uno puede entender de acuerdo al lugar donde vive. ¿Qué es lo que dicen los hombres? Tú sabes cómo terminará el mundo. Dios no va a permitir que sea destruido de ciertas formas y maneras. Ese es el asunto. Tenemos que entender eso. Ahora bien, allí dice, entonces allí todas se levantaron. Y continúa diciendo el verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. La desesperación llegó ahora. Dadnos de vuestro aceite, compartid vuestro aceite. Nosotros no trajimos aceite, no tenemos de reserva. Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan y no podemos recibir al esposo de esta manera. Continúa diciendo el relato sagrado esto. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Qué notable, ¿verdad? Amigos míos, ya no era más tiempo de arreglar la vida, está diciendo el Señor. Y ellos ven el cuadro allí, ¿verdad? Lo veían porque fue así. Y saben, esta admirable parábola de nuestro Salvador llega con poder hasta nuestros días. ¿Cómo está nuestra antorcha? Realmente nuestra vida toda, nuestro rostro, nuestro semblante y lo que enseñamos y lo que conocemos tiene que ver con el pronto regreso de Jesús. Tiene que ver realmente con la esperanza gloriosa del retorno del universo. Amigos míos, no puede haber una esperanza más feliz que esta. No puede haber una realidad mayor que esta. Por lo tanto, no estemos amedrentados. Por supuesto que habrá eventos terribles al fin de la historia. Toda maldad se multiplicaría, ya Jesús lo dijo. Los terremotos habrían de cundir por todos lados, los huracanes y las tempestades. La naturaleza está desquiciada. También el Señor nos indicó
que las señales dentro del pueblo de Dios serían estas que estamos estudiando en el día de hoy. Por lo tanto, es un momento de ¿qué? Es un momento realmente de reflexión. ¿Somos realmente vírgenes para dar vida o somos vírgenes para matar? Hay solo dos posibilidades. ¿Somos vírgenes que podemos dar vida y vida eterna porque Jesús nos mandó a hacer esto? Llevar el mensaje de vida, que es el mensaje de vida eterna. ¿O somos de aquellas vírgenes que solamente con nuestra actitud, por nuestra forma de ser, creemos, conocemos, entendemos muchas cosas, pero no hay tanta premura y no nos damos cuenta que estamos engañados? Estamos engañados por las mismas cosas que nos rodean, y las cosas que nos rodean para otros significa ya despertarse, y sin embargo a otros no pasa, ¿verdad? Es lo que el Señor está diciendo. Son vírgenes que solo conducen a la muerte. Así como un alimento, como leíamos en la primera parábola de Cristo hoy, ¿verdad? Un alimento dado fuera de tiempo. Tú que eres madre, que estás allí viendo este programa. ¿Qué pasa si el niño no recibe el alimento adecuado a su edad? Por supuesto va a morir. Por eso el Señor nos habla de esta manera para que entendamos y comprendamos. No seamos vírgenes que llevemos a la muerte, ¿verdad? Eso es lo terrible. Continúa diciéndonos en el mismo libro, allí en la página 188. Las vírgenes prudentes de la parábola tenían aceite en las vasijas de sus lámparas. Su luz ardió con llama viva a través de la noche de vigilia. Cooperaron en la iluminación hecha en honor del esposo. Con su brillo en las tinieblas contribuyeron a iluminar el camino que debía recorrer el esposo hasta el hogar de la esposa para celebrar la fiesta de bodas. Qué claro, ¿verdad? Allí es un comentario impresionante, por una simple razón. Mirad cómo comienza. Las vírgenes prudentes de la parábola tenían aceite en las vasijas de sus lámparas. Su luz ardió, y aquí me llama la atención, su luz ardió con llama, que dice allí, viva a través de la noche de vigilia. El tiempo de vigilia es ahora. Mientras Cristo todavía intercede en el santuario celestial, el tiempo se alarga, se alarga, se alarga, un poco más. Llega a la medianoche, como dice la parábola, ¿verdad? Y los que tienen aceite, los que realmente tuvieron aceite, fueron agregando aceite y fueron agregando aceite. Y aunque las demás vírgenes que estorbaron, porque era y debo decirlo, hay quienes estorban al pueblo de Dios. Hay quienes molestan al pueblo de Dios. Por eso, mis amigos, al conocer las verdades eternas que estamos conociendo en estos días, vayamos a todos los temas dados. También preguntemos y todos vayamos y llamemos por teléfono a los teléfonos que aparecen en pantalla. También podemos hacer muchas cosas más. Pedir las lecciones, hagamos todo lo que queremos porque debemos hacerlo. Ahora, mientras la noche de vigilia, ¿estamos realmente despiertos y estamos esperando al esposo? ¿Estamos con los ojos bien abiertos? Esperando de que de un momento a otro el esposo habrá de terminar con el juicio investigador, caerán las plagas y entonces el Rey de Reyes vendrá, como leíamos hoy al comenzar. Cuán notable es lo que dice allí, ¿verdad? Con su brillo alumbraron. Ahora, amigos, perdidos para siempre. Es lo que vemos en nuestra pantalla, en esta parábola, ¿verdad?, que estamos estudiando. San Mateo 25, 11 dice así en adelante. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es muy claro nuestro Dios, ¿verdad? Es muy claro. Porque dice allí, después vinieron las otras vírgenes. O sea que en realidad las otras vírgenes desesperadas, cuando escucharon a sus hermanas, ahora verdad que estaban allí, nosotros no podemos, no tenemos más. Es justo el aceite necesario para recibir al esposo. Rápido id a comprar. Y fueron corriendo a comprar aceite, pero no había más, ya la puerta estaba cerrada. Y trajeron aceite, pero cuando llegaron, ¿qué pasó? La puerta como estaba, cerrada, como decíamos recién. Ya no había más nada que hacerle, ¿verdad?
Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco, dice el texto. Y entonces agrega luego, velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. Saben, mis amigos, cuando Jesús habla de esta forma, Él habla del momento cuando deje de interceder hasta cuando Él regrese en las nubes de los cielos. Porque el momento más importante, es el momento de la gracia, del tiempo del juicio investigador, del cual hablábamos al comenzar, con palabras sencillas, porque Cristo habla de esta manera. Habla de una forma admirable para que todos entendamos cómo está nuestra vida. Estamos preparados, una eternidad está en juego. Y sabes, amigo, o podemos ser un instrumento de salvación para el que está a nuestro vecino, el que está a nuestro lado, a nuestro amigo, a nuestro padre, a nuestros niños, etc. O podemos ser instrumentos de ¿qué? Instrumentos de maldición simplemente, instrumentos de muerte. Es lo que el Señor está diciendo. Si nosotros no tenemos el lenguaje adecuado y apropiado, si no somos realmente conscientes y estamos siendo alumbrados, o alumbramos, mejor dicho, correctamente, ¿cómo están nuestras lámparas? Es la pregunta que debo hacer. Ahora en Apocalipsis 19:9 leemos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Claro, aquí entra otra parábola que está en el Apocalipsis. Y dice allí el ángel, ¿verdad? Bienaventurados aquellos que son llamados a la fiesta de bodas del Cordero. Y por supuesto esa fiesta de bodas se realiza después del casamiento. Todos entendemos esa realidad. Ahora bien, vemos en la pantalla allí a los ángeles que representan al pueblo de Dios anunciando las verdades eternas para esta hora. Dieron al mundo con valor el mensaje de los tres ángeles. Eso debe estar claro en nuestra mente. Las vírgenes prudentes habrán con valor de alumbrar la tierra con el lenguaje y con el conocimiento de la verdad. No ¿con qué? Con lo que aparece escrito por allá o por acá. Escudriñemos la palabra bendita de Dios. Los hombres hicieron todo lo que podían para destruir la Biblia y no pudieron, ni podrán. Porque hay una mano poderosa, el del omnipotente, la misma mano que sostiene los astros en su derrotero, en todo el vasto universo. Sí, amigos, ese es nuestro Dios, es nuestro poderoso Salvador. Él solo puede darnos el aceite necesario para darnos el valor y entereza de anunciar la verdad y desenmascarar las mentiras y las trampas que se están dando en este momento en el mundo. Seamos una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El mundo de hoy está oscuro. Millones y millones tiemblan por la vacuna porque piensan que se van a morir. Tiemblan porque una bomba atómica podría destruir todo. Tiemblan por la iniquidad que hay en este mundo. Hay razones para temblar. Pero el Señor te dice, hijo mío, es la hora cuando tú debes alumbrar. Es la medianoche, yo voy a llegar. Es la medianoche. No notas este tiempo. Alumbra, por tanto. Alumbra. ¿Tienes aceite? Todavía puedes encontrar el aceite oportunamente. Ahora bien, el conflicto en nuestra corta vida. Y aquí vemos nuestro planeta, ¿verdad? El título, el conflicto en nuestra corta vida. Y leemos allí en Efesios 6 lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, mi apreciado hermano en Cristo Jesús, es una lucha impresionante contra las legiones del mal, contra los espíritus que son de Satanás. Y que por supuesto guiarán a la bestia y la imagen de la bestia y guiarán a todos los poderes de la tierra coaligados para luchar contra la verdad de Dios. No tengamos la menor duda acerca de ello. Las amenazas más grandes se van a hacer. Solamente podrán permanecer firmes aquellos que tienen aceite en sus vasijas y alumbran para que el esposo llegue. Qué grande poder entender esto. Y leamos el verso 13 ahora. Por tanto, tomad
toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sabes, amigo? Y me acerco aquí. Allí dice, tomad toda la armadura de Dios. ¿Notaron? Toda la armadura de Dios. Y se refiere allí, ¿verdad?, a todo el conocimiento de la palabra de Dios, a toda la entrega al Espíritu de Dios en nuestra vida, a toda la entrega a Jesús, que es nuestro poderoso intercesor en el santuario celestial. Solamente eso podrá desenmascarar las trampas del traidor, del autor del pecado. Sepamos esto. Y mañana veremos un poco más acerca de estas cosas, muy claramente, porque las vírgenes prudentes deben alumbrar correctamente en la hora cuando el Señor está por dejar de interceder y están ocurriendo las cosas que Él predijo justamente. Ahora bien, ¿sabes cuán grande es poder? El mundo nos espera. La frase que aparece allá abajo, ¿verdad? Esta frase, el mundo nos espera. Hay un mundo entero, este mundo que tú ves, y que tal vez aquellos ambiciosos esperan de disminuir la cantidad de habitantes para quedarse con el mundo en su avaricia. El que desea eso es Satanás en primer lugar. Ha preparado todo un esquema a través de muchos años, amigos míos. No crean que es algo que recién nace, no. Pero la profecía es muy clara. El Señor nos dice con claridad, el mundo nos espera, salgamos a predicar lo que Dios dice, con firmeza, con valor, con entereza, con valentía, porque los hijos de Dios alumbran, no son hijos de muerte, ¿verdad? Ahora bien, Cristo vendrá, mi apreciado amigo, en gloria y majestad pronto. Él vendrá escoltado por millones de ángeles en ese glorioso día, como vemos en esa pantalla, ¿verdad? El Rey del universo se acercará. Cuando Él dé la orden, las tumbas se van a abrir. Despertaos, despertaos, los que dormís en el polvo. Y se encontrarán aquellos que se separaron, ya sea en el tiempo de los 1260 años de tremenda persecución, ya sea en los días difíciles que nos esperan de persecución. Eso sí tiene que pensar el pueblo de Dios. No esperemos cosas que no van a ocurrir, esperemos las cosas del Señor. Confiemos en la mano directora del Señor. ¿Acaso nos dice Isaías? Porque yo soy el único que puedo predecir el futuro y haré todo lo que quiero. En Él tenemos que confiar, no en lo que los hombres puedan decir, ¿verdad? Ahora bien, ¿saben? Pronto veremos con nuestros ojos, no será ya una imaginación. Veremos con nuestros ojos la Canaán celestial, la gloriosa ciudad celestial, el arco iris de la promesa. Veremos cosas que ojo no vio. Los hombres pintan, pero solamente la más fecunda imaginación no alcanza en ninguna manera para pensar en la gloria de ese hogar que tenemos preparado ya para que volvamos a casa, amigos míos, y caminaremos con Jesús junto al río de la vida en la patria eterna. Por eso Cristo nos llama, y qué hermoso será estar junto a Él para siempre. El esposo realmente de la parábola, ¿verdad? Ese es el verdadero esposo. El que conduce a su pueblo y a su iglesia en esta hora del fin. Por lo tanto, rindamos nuestra vida a Jesús, seamos obedientes al Señor, dejemos las cosas que no son de Dios y vayamos hasta el lado en nuestra mente ya entregada a las márgenes del río, ¿verdad? Porque ha llegado la hora cuando el Rey vendrá hasta en aquel hogar que se iniciará el comienzo del milenio, ¿verdad? Cuando estemos 1000 años en los cielos, Satanás y sus huestes aquí en un cementerio, porque así será realmente la tierra, ¿verdad? Ahora bien, lleguemos hasta el árbol de la vida y comamos del fruto de él y vivamos para siempre. Hay un cántico que habla del valor del pueblo de Dios. Pueblo glorioso. Y solo podemos ser pueblo glorioso si tenemos aceite en nuestras lámparas.
valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Dios de amor, danos tu poder, danos tu valor, para concluir con el pregón y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Salvador, condúcenos con decisión para vencer al tentador y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente intercesor, danos el fuego celestial para vencer con tu verdad y al mundo nuevo llegar. Danos, 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 dice este cántico maravilloso, ¿verdad? Que Dios nos bendiga. Pidamos al Señor que Él esté a nuestro lado. Oremos con reverencia. Padre amado, gracias por el tema de hoy. Gracias por Cristo, nuestro poderoso Salvador. Te rogamos la unción del Espíritu de Dios en nuestra vida, Señor. Que de veras podamos tener aceite en nuestras lámparas. Podamos iluminar en la mayor hora de confusión. Que este tema, Señor, nos haya llevado a entender y a ver más allá de los engaños satánicos que purulan por doquier en este momento. Donde realmente podemos vivir temblando. Pero, Padre amado, sabemos que tú no vas a permitir que el mundo termine en una catástrofe. No. Llegaremos conforme a tu palabra a la orilla, pero debemos estar preparados para anunciar las nuevas de la salvación. Nos entregamos en tus manos. Bendice a mis hermanos en todas partes de la tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos míos, por el camino de regreso al árbol de la vida, en su segunda parte, ¿verdad? Porque hay una parte anterior que se llama así, le puse de esta forma, será el sábado 14 a las 6 p.m., recordemos. 6 p.m. el sábado es esa hora, ¿verdad? Cuando se lanza el programa. No olvidemos, por supuesto, el tema de hoy nos dice con claridad. No olvidemos nuestros contactos, nuestros amigos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. No nos preocupemos si ellos no escuchan. La tarea que tenemos que hacer es alumbrar. Alumbremos, es mi sincero deseo. Amén.